Ok, pues entonces vamos a ver esto de el oscilador armónico simple. Ahorita vamos a ver una dimensión nada más. Y luego vemos cómo se puede, bueno, cómo se generaliza 2 y 3 dimensiones más. Ahorita vamos a estar en una dimensión y el, el ejemplo canónico que vamos a tomar, por decirlo de alguna forma, es el del resortito que habíamos visto en la clase pasada, en alguna de las clases anteriores. Vamos a considerar un sistema de un resorte con una masa. Simplemente suponemos que tenemos una masa sujeta a un resorte. Ponemos acá nuestra masa. Por ejemplo, un bloque ahí de masa que tenga una cierta masa M. Y este lo comprimimos o lo estiramos aplicándole una fuerza externa. Pero una vez que aplicamos esa fuerza externa, lo dejamos que evolucione el sistema como sea, ¿no? Y de hecho aquí, esto en realidad lo tendría que haber dibujado acá. O sea, suponiendo acá que la masa aquí se puede deslizar sobre la superficie y suponemos que no hay fricción ni con la superficie, ni con el aire, ni nada. O sea, todo es libre de fricción, es un movimiento idealizado, pero muy útil. Y acuérdense que definimos la posición de equilibrio como cuando el resorte está sin estirar o sin comprimir. Siempre lo podemos poner aquí, por ejemplo. Entonces aquí ponemos el 0, ¿no? Si a esto le llamamos el eje X, ponemos el origen ahí. Y esta es la posición de equilibrio. Donde el resorte está sin comprimir y sin estirar. Luego podemos pensar en aplicarle una fuerza. Por ejemplo, si le aplicamos una fuerza externa hacia la izquierda, o sea, lo comprimimos y luego lo soltamos. Entonces acuérdense que la fuerza del resorte sigue la ley de Hooke. Así en una dimensión, pues es simplemente menos K por X, donde la K es la constante de elasticidad del resorte, y eso depende del material, ¿no? Simplemente una constante, un coeficiente. Que depende pues, del material del resorte. O sea, esta es una ley empírica y aproximada, ¿no? O sea, si lo estiramos demasiado el resorte, pues ya no va a cumplir con esta tipo de fuerza, con esta ley. Si lo comprimimos demasiado, pues tampoco va a cumplir con esto. Si lo estiramos demasiado, pues incluso lo podemos romper. Entonces, esto, digamos, es una ley empírica aproximada cuando no se estira demasiado ni se comprime demasiado. Entonces, se mide cuánto vale esto y tenemos entonces la ley de Hooke. Bueno, entonces supongamos que tenemos aquí nuestro resorte. Está en reposo originalmente, le aplicamos una fuerza hacia la izquierda, lo comprimimos. Con nuestra definición estaríamos acá en la parte negativa del eje X, con este menos de aquí, la fuerza de resorte sería positiva, iría para acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podría pasar aquí? Vamos a suponer acá que lo comprimimos hasta una distancia acá. ¿Y qué es lo máximo que lo podemos comprimir?
Lo que esperaríamos es que entonces sea simétrico, por ejemplo, la compresión máxima y la parte hasta donde lo podemos estirar máximo. Entonces vamos a poner por acá también, digamos que por acá estaría quiero que me quede más o menos simétrico. Acá estaría la posición para el estiramiento máximo. Vamos a ponerlo ahorita así. Entonces, ¿qué es lo que esperaríamos que pase? Si esto le aplicamos una fuerza externa, lo llevamos acá hasta su máxima compresión y lo soltamos. Entonces, una vez que lo soltamos, la única fuerza que va a estar actuando es la del resorte, dada por la ley de Hooke. Entonces, la fuerza va a ir para acá, a la derecha. O sea, el resorte tiende a restituir, a regresar a la posición de equilibrio. Va a llegar a la posición de equilibrio, pero no se va a detener aquí, sino que se va a seguir hasta llegar acá al estiramiento máximo. Y luego de aquí pues, se va a regresar, pasa otra vez por la posición de equilibrio y regresa acá a donde está la compresión máxima. Y entonces va a estar oscilando entre estos dos puntos, el de compresión máxima y el de estiramiento máximo. ¿Okay? Eso es lo que esperaríamos. Esta es la idea del oscilador armónico simple. Ahorita vemos por qué esto de armónico simple. ¿Okay? En ausencia de fricción y demás. Obviamente, si esto lo hacemos con un resorte real, pues va a oscilar unas cuantas veces y se va a detener. Eso va a ir disminuyendo la amplitud de la oscilación y eventualmente se va a detener debido a las fuerzas de fricción entre la superficie, la masa y la superficie sobre la que descansa, e incluso la fricción con el aire, que para una masa pequeña y un resorte pequeño, velocidades pequeñas, ya vimos que estos son pequeñas, pero aún ahí siempre están. Aún así siempre están ahí, ¿no? Y lo mismo pasaría si lo estiramos. O sea, lo que esperaríamos es que pasara algo completamente simétrico. Está aquí en reposo la masa, pegada al resorte, lo estiramos hasta el grado de estiramiento máximo, donde todavía se cumple la ley de Hooke. Lo soltamos, la única fuerza que va a actuar entonces es esta. Ahora estamos en la parte positiva del eje X, de acuerdo a nuestra definición. Con este menos, la fuerza de resorte iría para la izquierda, pasa por la posición de equilibrio y al estar de este lado, entonces la fuerza cambia de signo, ¿no? Porque aquí la X sería negativa, entonces con este queda positivo, la fuerza iría para acá. Y entonces llegaría acá al punto de compresión máxima y ahora la fuerza va para el otro lado, pasa por la posición de equilibrio, la fuerza va para el otro lado y así, ¿no? Es por eso que lo que esperaríamos es que esté oscilando ahí. Bueno, vamos a ver entonces cómo sería la solución de esto. La ecuación de movimiento, pues es muy sencilla, aquí está. Entonces, esto simplemente acá la fuerza la escribimos como la masa por la aceleración. Y la aceleración, acuérdense, es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Okay? Y lo voy a escribir con esta notación de punto. Acuérdense que el punto indica derivada con respecto al tiempo. O sea, X punto es lo mismo que la derivada de X con respecto al tiempo. X dos puntos es la segunda derivada con respecto al tiempo. Esa es una notación que se utiliza mucho porque pues, aparecen las derivadas con respecto al tiempo pues, en la mayoría de los problemas, ¿no? En la mayoría de los modelos, de los análisis. Entonces, pues es taquigrafía simplemente, ¿no? Es notación. Para no estar escribiendo toda la derivada con respecto al tiempo, pues le ponemos puntos. ¿Okay? Simplemente es notación. Entonces, esto es la fuerza que tiene esta expresión. Y pues esta es la ecuación que tendríamos que resolver.
muy sencilla. La podemos poner entonces como, si dividimos entre la masa, la escribimos así, menos K entre M, y vamos a definir una constante de manera que, que el cuadrado de esa constante nos dé justo esta constante que tenemos aquí. Esto a final de cuentas es una constante, esta es la constante de elasticidad del resorte, esta es la masa. Entonces, nada de esto está cambiando, esto es una constante. Vamos a definir algo que le vamos a llamar omega cuadrada como la raíz cuadrada, o perdón, sin el cuadrado, le ponemos aquí omega, vamos a ponerle como, lo vamos a definir como la raíz cuadrada de K entre M, de manera que entonces omega cuadrada sea justo esto elevado al cuadrado. Y en principio pues, habría que ponerle aquí valor absoluto, pero tanto K como M son constantes positivas, ¿no? Esto siempre va a ser una constante positiva, entonces no hay problema. Entonces, esto lo podemos escribir. Y ahorita vemos el porqué de esta definición, o sea, tiene sentido definirlo así. La ecuación diferencial entonces queda como x dos puntos más omega cuadrado por x igual a 0. ¿Ok? O sea, simplemente esto lo escribí como omega al cuadrado y lo pasé del otro lado. Entonces nos queda así. Es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes y homogénea. ¿Ok? Entonces pues, no son de las más sencillas de resolver, las más sencillas pues, son las de variables separables. Pero también, pero sí es de o sea, no es la más sencilla, pero sí es dentro de las más sencillas, ¿no? Una ecuación diferencial con coeficientes constantes homogénea, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de esto? La solución es proponer bueno, el ansatz que se utiliza aquí, si se acuerdan, es poner simplemente una constante por E vamos a ponerle lambda t. ¿Ok? Y bueno, le voy a cambiar aquí el nombre de la constante porque A y B los voy a utilizar para otra cosa después. Pues vamos a ponerle C ahorita, a ver si después no le tenemos que cambiar el nombre. So, acuérdense, simplemente se propone un ansatz de este tipo donde este es el coeficiente a determinar, ¿no? Lo sustituimos acá y nos queda una ecuación para lambda, ¿no? Entonces aquí esto, si lo derivamos dos veces con respecto al tiempo, nos queda así, ¿no? Lambda por C por E, lambda T, que esto es lambda por X otra vez. Y lo volvemos a derivar con respecto al tiempo. Entonces nos queda lambda cuadrada por C por E a la lambda T. Que esto es lambda cuadrada por X otra vez, ¿no? Entonces lo sustituimos aquí. El lambda cuadrada por X, nos queda omega cuadrada por X, nos quitamos la X, o sea, la función esta, dividimos entre todo esto, y nos quedaría simplemente una ecuación para los coeficientes estos, ¿no? La ecuación característica de esta, ¿no?
¿Sí? Entonces sustituyen este acá. Nos queda aquí lambda cuadrada x más omega cuadrada x. Dividimos entre x. Estamos suponiendo que x es esta función. Y nos queda más esta ecuación, que es una ecuación para lambda. El coeficiente que tenemos aquí es lo que tenemos que determinar, al final de cuentas, ¿no? Y de aquí, pues nada más hay dos. Bueno, de aquí las soluciones son lambda cuadrado igual a menos omega cuadrada. Entonces, lambda es igual a más menos i por omega, ¿no? Y lo voy a poner más acá. Lambda es igual a más menos i omega. Esas son es lo que tendría que valer el lambda. Y entonces las soluciones, pues la solución más general pues va a ser algo de este tipo, ¿no? Nuestra función que depende del tiempo, pues va a ser una constante por e a la lambda, o sea, tomamos las dos raíces que tenemos ahí. Entonces va a ser e a la i omega t más otra constante por e a la menos i omega t. ¿Sí? Sería nuestra solución más general. Ya tomamos estas dos acá en cuenta. Tendríamos estas dos constantes de integración que habría que determinar de las condiciones iniciales, que pueden ser la posición inicial y la velocidad inicial que tenía nuestro sistema, ¿no? Eso ahorita vemos. El punto es que aquí ya tenemos una solución. Esta es una forma de la solución del oscilador armónico simple. Dependiendo de la situación, pues no siempre es la más útil. Esta siempre la podemos simplificar un poco más. Entonces, ya está aquí la solución. Lo que queda es simplemente encontrar otra forma más fácil de utilizar. ¿Okay? Y para eso, pues simplemente utilizamos acá las exponenciales, las escribimos en términos de cosenos y senos. O sea, vamos a utilizar la identidad de Euler de a la más menos i omega t, pues lo vamos a escribir como coseno de omega t más menos i seno de omega t. ¿Ok? Entonces, si eso lo ponemos aquí, entonces tenemos nuestra solución. Sería C1 por coseno de omega t más i C1 seno de omega t más C2 seno de omega t menos i C2 seno de omega t. Simplemente pues agrupamos los términos. Por ejemplo, podemos tener C1 más C2 que multiplican el coseno de omega t. Y las del seno pues, la podemos escribir como i más i C1 menos C2 por el seno de omega t. ¿Ok? O sea, simplemente lo estoy agrupando con este. Y está para los cosenos. Bueno, aquí el punto es que entonces esto pues es otra constante. Esto es otra constante. Entonces otra forma de escribir la solución es como otra constante, vamos a ponerle D1 coseno de omega t, más otra constante aquí D2 seno de omega t.
Y finalmente de aquí podemos pasar todavía a otro tipo de escribir la solución. Lo podemos tomar así, por ejemplo, que xt sea, eh, vamos a ponerle a por coseno de omega t más phi. Y esta sería una forma de escribir la solución. Otra forma sería en términos del seno. Y aquí vamos a ponerle a, bueno, si quieren, ponemos otra letra, b, seno de omega t más phi. ¿Ok? Lo único que estamos haciendo aquí es pasar de esta descripción a esta, separarlo en coseno y seno, ¿no? A final de cuentas, esto es lo mismo. Aquí tenemos estas dos constantes que habría que determinar. Acá seguimos teniendo estas dos constantes, esta a y esta phi. Aquí está b y esta phi. Y pueden ver cuál sería la relación entre este y este. Por ejemplo, esto lo desarrollan con el coseno. Y así lo podemos identificar, por ejemplo, nomás para hacerlo aquí así rápido. Si utilizamos a coseno de omega t más phi, esto sería a seno primero, creo que va aquí, seno de omega t por seno de phi, más a otra vez, bueno, aquí sería menos, ¿no? Menos a coseno de omega t, coseno de phi. Bueno, no, chequen ustedes que esté bien la suma de dos ángulos con el coseno. Luego me equivoco ahí, lo pongo mal. El punto es que aquí esto si lo comparan con tiene esta misma forma, ¿no? Nada más habría que identificar las constantes. O sea, aquí tenemos el seno de omega t, que está multiplicando a por seno de phi. Esto es una constante, esto es otra constante, entonces tiene esta misma forma. Y acá igual, ¿no? Acá el coseno de omega t, pues está de aquí, tenemos coseno de phi y esta menos a. Es una constante que multiplica aquí al coseno. Entonces, de esta descripción podemos pasar a esta descripción y al revés, ¿no? Es otra forma equivalente de escribir las soluciones y algo completamente análogo para el seno, ¿no? Lo desarrollamos aquí y también identificamos acá cómo están relacionadas las distintas constantes. Y eso es todo. Bueno, generalmente estas son las más útiles, ¿no? Entonces aquí ya podemos ver directamente que, si nos regresamos entonces a nuestro resortito, entonces esto nos dice justamente que va a tener un comportamiento oscilatorio, ¿no? Esto de acá es la amplitud. La amplitud de la oscilación, y esto es una fase. Eso lo llamamos una fase. Y esto pues se tiene que determinar de las condiciones iniciales, ¿no? De hecho, dependiendo de las condiciones iniciales, pues cambiamos acá de la descripción a seno o coseno, ¿no? Por ejemplo, acá si le restamos, si nuestra fase es pi sobre 2, entonces esto se mueve al coseno y acá también le podemos escoger esta fase para que esto se mueva al seno, ¿no? Simplemente acuérdense de que las funciones seno y coseno pues están ahí desfasadas por pi medio, se puede cambiar una en la otra, moviendo la pi medios a la derecha o a la izquierda, según sea el caso, ¿no? Entonces, esta es una fase simplemente que nos permite describir el movimiento de acuerdo a las condiciones iniciales. Y esta, pues, es una constante, es la amplitud de nuestro seno-coseno. O sea, el puro seno y el coseno pues, siempre están
entre -1 y 1, esto nos da otra amplitud. Entonces, estas se determinan de las condiciones iniciales que tengamos, pero la descripción entonces pues, va a ser de cómo se mueve acá nuestra masa pegada al resorte, va a ser así, ¿no? Entonces, efectivamente va a estar oscilando entre estos dos puntos, armónica, porque está oscilando un seno o un coseno, ¿ok? Entonces ahí viene lo de armónico simple, simplemente un movimiento de oscilación entre seno y coseno. Y aquí está ejemplificado para un resorte. Esto del oscilador armónico simple pues tiene muchas aplicaciones, ¿no? Desde el movimiento molecular, de cómo están, por ejemplo, cómo están los átomos en un sólido, cómo vibran, eh, en cuestiones cuánticas y demás. Más adelante en un par de clases vamos a ver más aplicaciones de esto. Pero el punto es que entonces ya tenemos aquí nuestra solución de oscilador armónico. Entonces esto que está oscilando. Y nada más hay que identificar entonces esto de acá, ¿no? Como acá tenemos, esto es el argumento del seno, este phi es la fase, es un ángulo al final de cuentas. En física se acostumbra a llamarle esto fase. Es un ángulo, ¿no? Entonces, esto pues obviamente también es un ángulo. Entonces, esto debe estar medido en radianes, de hecho, ¿no? Eso debe ser adimensional. Acá está el tiempo, que lo mediríamos en segundos en el sistema internacional. Entonces, para que esto nos quede sin dimensiones, sin unidades, esto debe tener unidades de segundo a la -1, o radianes por segundo a la -1, mejor dicho. Entonces lo voy a poner por acá. Tiene unidades de radianes entre segundo. Entonces, de hecho, esto es como si fuera una velocidad. O sea, no estamos midiendo aquí una distancia, sino el ángulo de radianes entre segundo. Eh, Dicho de mejor forma, esto es una frecuencia. ¿Okay? Si nos olvidamos aquí de los radianes, por ejemplo, podemos poner ciclos entre segundo, o una vuelta entre segundo, lo que quieran. Es una frecuencia a final de cuentas, ¿no? Como tenemos aquí radianes, entonces a esto le llamamos una frecuencia angular. Entonces la omega va a ser frecuencia angular. ¿Se acuerdan que la definimos como la raíz de k entre m? ¿Okay? Entonces la frecuencia de oscilación de nuestra masa pegada al resorte depende únicamente de la constante de elasticidad del resorte y de la masa que tengamos ahí, ¿no? Esto va a depender de la frecuencia con la que está oscilando. Podemos definir también una frecuencia lineal, o sea, esto le llamamos la frecuencia angular, y simplemente está relacionada con la frecuencia lineal por 2pi. O sea, si lo podemos escribir así también, la frecuencia lineal como 2pi por nu, donde aquí nu es una frecuencia lineal, que esta estaría simplemente medida en segundos a la -1. Y eso en las unidades del sistema internacional le llamamos un hertz de frecuencia. O sea, las unidades de frecuencia en el sistema internacional son los hertz, que son simplemente segundos a la -1. Esto multiplicamos por 2pi, nos quedan radianes por segundo a la -1, que esa sería la frecuencia angular. ¿Okay? Y entonces, la frecuencia angular, perdón, la frecuencia lineal, la podemos escribir como 1 entre 2pi
por la raíz de cada entreno. Todas estas son cosas que se ven en movimientos ondulatorios en física, algo que pues, ustedes tal vez no lo hayan visto, entonces por eso nada más lo vamos a ver así de manera general, o sea, no vamos a meter mucho con toda la física de las oscilaciones. Más adelante vamos a ver también un poco más de oscilaciones, ya que veamos las ecuaciones de Lagrange. Nos vamos a regresar a oscilaciones, pero no vamos a ver con detenimiento todo el movimiento ondulatorio, más bien quería decirles la parte de la física ondulatoria, ¿no? Pero bueno, entonces esta cuestión de las frecuencias, pues es algo así sencillo de entender, ¿no? Pues acá tenemos la frecuencia lineal, y a esta le podemos asociar el periodo. Si definimos el periodo, vamos a ponerlo T como el tiempo para completar un ciclo. ¿Ok? Uy, le puse tiempo. Tiempo para completar un ciclo, ¿ok? O sea, por ejemplo, si estuviéramos en un círculo, pues sería el tiempo para recorrer una vez la circunferencia, ¿no? Aquí, en el caso del resorte, pues es simplemente para un ciclo sería, por ejemplo, de aquí a acá y de regreso, ¿no? O sea, si empezamos aquí en el punto de compresión máxima, va a ir para acá, va a llegar al punto donde está el estiramiento máximo, se va a regresar y regresamos otra vez donde empezamos, ¿no? Eso sería un ciclo. Entonces sería el tiempo que tarda en hacer eso, es lo que llamamos el periodo del movimiento. Visto como senos y cosenos, pues sería, por ejemplo, el tiempo entre dos crestas o dos valles, ¿no? Y el periodo es simplemente el inverso de la frecuencia, entonces, por aquí, digamos, este sería un ciclo entre segundo, otra forma de verlo, un ciclo entre segundo. Entonces, el inverso de eso nos da el tiempo para un solo ciclo. Entonces, 1 entre la frecuencia lineal va a ser el periodo. Entonces, simplemente 2pi por, ponemos esto al revés, ¿no? La raíz cuadrada de la masa entre la constante de elasticidad del resorte, y ya está ahí, ¿no? Muy sencillo. Bueno, entonces esto lo podemos referir también al movimiento ondulatorio que se puede describir para cierto tipo de ondas en términos de senos y cosenos. Pero ahorita no vamos a meternos con el movimiento ondulatorio, entonces nos tenemos a nuestro oscilador armónico simple, visto así como este resortito. Que entonces con estas condiciones ideales, sin fricción ni nada, va a estar oscilando acá entre estos puntos máximos, digamos, de compresión máxima, de estiramiento máximo, y la forma en que está oscilando es de esta manera armónica en términos de senos y cosenos. La frecuencia angular de oscilación es esta. Si la dividimos entre 2pi, pues tenemos la frecuencia lineal. El periodo de oscilación pues está dado justo por esto que acabamos de escribir aquí, ¿no? Entonces, con esto ya describimos completamente el movimiento. Las constantes, pues esas se determinan de acuerdo a las condiciones iniciales que tengamos, ¿no? En la siguiente clase vamos a hacer unos ejemplos de estos, o ejercicios de esto. O sea, la amplitud y la fase se determinan de acuerdo a las condiciones iniciales que tengamos, que usualmente es de acuerdo a la posición inicial y la velocidad inicial. ¿Ok? Bueno,
pero entonces ya está completamente descrito el movimiento. Ahora podemos analizar esto también desde el punto de vista de la energía, pero antes de eso vamos a ver también un péndulo simple. Vamos a ver que también bajo ciertas condiciones se puede describir por movimiento armónico simple. ¿Okay? Entonces, por péndulo simple, pues es simplemente, vamos a entenderlo como una masa colgada de una cuerda a la cual le damos una cierta amplitud. O sea, vamos a poner lo voy a dibujar por acá. A ver si me queda aquí más o menos. O sea, fíjense, supongamos que tenemos acá, inicialmente estaba acá la masa colgando de una cuerda, simplemente. Sí, así, o sea, tenemos aquí una bolita colgando de una cuerda, ¿no? Lo, eh, lo jalamos, digamos. Entonces, aquí mi dibujo no estaría tan bueno. Déjenme ponerlo más para acá, para que se vea mejor. Está nuestra masa ahí colgando, la jalamos, la llevamos a una cierta altura sobre su posición de equilibrio y la soltamos. Entonces voy a ponerlo ahí. Ok, entonces la elevamos, digamos que aquí tomamos esto como la posición de equilibrio, la elevamos a una cierta altura y simplemente la soltamos. Y nuevamente si despreciamos resistencia del aire, fricción aquí en la cuerda y acá, suponemos que la cuerda no se extiende ni se encoge y suponemos que la masa de la cuerda es muy pequeña comparada con la masa de nuestro péndulo, o sea, la despreciamos la masa de la cuerda. Bajo todas esas condiciones esperaríamos que lo soltamos y entonces esto va a pasar acá otra vez por la posición de equilibrio, va a llegar acá a una altura de este lado equivalente a esta y se va a regresar acá. Y entonces esto también va a estar oscilando. Ahora va a estar oscilando entre estas dos posiciones, ¿no? Aquí está. Suponemos que es la misma altura de este de acá. Ok. Entonces, algo parecido a lo que teníamos con el resorte. Entonces lo soltamos y este va a estar oscilando entre estas dos posiciones. Vamos a ver si efectivamente eso pasa. Podemos suponer que medir el ángulo con respecto a la posición de equilibrio. Entonces le ponemos a el ángulo, ¿no? O sea, dicho de otra forma, estamos acá en la posición de equilibrio y le damos un cierto ángulo y a partir de aquí lo soltamos. Y lo dejamos que actúe únicamente bajo la acción de la gravedad. ¿Okay? Aquí, a diferencia, bueno, en el caso del resorte, pues estaba actuando la ley de Hooke, la fuerza dada por la ley de Hooke. Aquí, una vez que lo soltamos, ya lo único que estaría actuando sería la gravedad. ¿Okay? Entonces vamos a ponerlo por acá.
Tendríamos acá mg en magnitud, el peso de esta cosa, de la bola del péndulo. Y esto lo podemos descomponer en dos componentes. Vamos a llamarle una radial y una transversal o tangente a la trayectoria. Bueno, aquí estamos suponiendo que esto pues es como si se moviera en un arco de circunferencia. Esto de aquí. Entonces, esta de acá va a ser la dirección radial y esta de acá, pues una dirección tangente a nuestra trayectoria curva a este arco de circunferencia, ¿no? Ok. Entonces vamos a tener estas dos componentes para la fuerza de gravedad. Déjenme ponerle con otro colorcito. Vamos a tener una componente para acá. Y otra componente aquí, ¿no? Aquí está medio feo mi dibujo. Voy a tratar de hacerlo mejor. Esta pues va a seguir en la misma dirección que esta parte de aquí. Entonces, y así. Y entonces esta ya me quedó chueca. La voy a poner acá. Acá está la trayectoria circular. Bueno, así ya, un poquito mejor. Y entonces, pues esto de acá sería el peso, ¿no? Ahí está. Ese sería mg. El punto es que lo estoy separando en dos componentes. La componente radial, digamos que sería esta. Si esto lo vemos como un arco de circunferencia, entonces esto va en la dirección del radio. Y una componente tangencial a nuestro arco de circunferencia. Este de aquí, entonces, pues va a ser el mismo ángulo que tenemos. Acá el mismo ángulo que lo desplazamos. Y aquí podemos ver entonces las componentes, ¿no? Esta de aquí, para la gravedad, pues esta va a ser mg coseno del ángulo y esta de acá, mg por el seno del ángulo. ¿Ok? Bueno, la parte radial, acá vamos a tener también una tensión en la cuerda. O sea, aquí les puse que lo único que está actuando es la gravedad, sí, pero también tenemos acá la tensión en la cuerda. Que sería una fuerza que iría para acá, es decir, la cuerda pues jala a la bolita con una cierta fuerza que le llamamos tensión y tendríamos esta. De hecho aquí está, mi dibujo está medio feo porque esta fuerza en realidad tendría que ser más grande que esta. ¿Okay? El punto aquí es que en la parte radial la suma de fuerzas nos tiene que dar una aceleración que va hacia adentro, hacia el centro de la circunferencia.
que es lo que llamamos la aceleración centrípeta. No hemos visto el movimiento circular uniforme. Lo pueden estudiar de la parte que les puse ahí de cinemática. Es muy sencillo. La aceleración centrípeta es la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio en magnitud y siempre va dirigida hacia el centro del movimiento circular, ¿no? Entonces acá esta menos esta nos tiene que dar esta aceleración multiplicada por la masa de esto según la suma de fuerzas para que esto se mueva en un arco de circunferencia, ¿no? Si no pasa eso, entonces esto nos está moviendo en un arco de circunferencia, o sea, no está siguiendo un círculo. Obviamente puede ser ese el caso, pero ahorita me interesa simplemente suponer que sí pasa eso, entonces simplemente la suma de fuerzas en la parte radial es que la tensión menos la componente de la gravedad en la dirección radial nos tiene que dar igual a la masa de esto por la aceleración centrípeta, que sería esto, ¿no? Donde aquí R, pues en realidad es el largo de la cuerda, ¿no? Eso no se los puse aquí, pero estamos suponiendo que la cuerda esta pues tiene una cierta longitud L, ¿no? Entonces acá este radio pues va a ser esa longitud. Y ahora sí, lo podemos escribir así, ¿no? Eso sería la suma de fuerzas en la dirección radial, si es que esto se mueve en un arco de circunferencia. Entonces vamos a tener una aceleración centrípeta, que es lo que produce el movimiento circular uniforme. Si esta fuera la única, entonces se estaría moviendo en un movimiento circular uniforme, pero también tenemos esta componente acá tangencial. O sea, si no hubiera una aceleración tangencial, una fuerza tangencial, solo tendríamos acá una radial, una fuerza neta radial, entonces tendríamos un movimiento circular uniforme, como puede ser, por ejemplo, un satélite que esté en órbita alrededor de la Tierra, en una órbita circular. ¿Ok? Bueno, eso es parte de la cinemática del movimiento circular uniforme. Y ya, nada más tiene que pasar esto, ¿no? Eso ahorita no importa mucho. Lo que quiero ver acá para la parte del péndulo como un oscilador es esta. La que importa sería la fuerza tangencial o la componente de la fuerza tangencial. Aquí en la dirección tangencial, entonces aquí sí únicamente está actuando la gravedad, ¿no? No tenemos, en esta dirección no hay otra fuerza. Entonces nada más tenemos esta. ¿Y cómo quedaría la ecuación de movimiento entonces para esta parte nada más? La podríamos escribir como esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Entonces voy a escribirlo así. Y la masa por la aceleración tangencial tendría que ser igual a mg seno de teta, pues no hay ninguna otra fuerza en la dirección tangencial. Entonces, la suma de fuerzas en la dirección tangencial, pues no haces esta por la segunda ley de Newton. Esto tiene que ser igual a masa por la aceleración. Esto de acá es lo mismo para la dirección radial. Esta es la suma de fuerzas. Tiene que ser igual a masa por la aceleración. Y resulta que en este caso la aceleración es esta, ¿no? Nada más. Esto es lo que les digo que ustedes pueden checar en la parte de cinemática para el movimiento circular uniforme. Bueno, vamos entonces con esta. Ahora de aquí, la aceleración tangencial la podemos poner en términos del arco de circunferencia aquí. Tendríamos que esto sería, el arco de circunferencia pues va a ser igual al radio por el ángulo, ¿no? Y el radio es simplemente nuestra longitud de la cuerda. Entonces esto lo podemos poner como L de teta. Y justo como la aceleración es tangencial, entonces tendríamos que derivar aquí, este es el arco de circunferencia, o sea, esto es esta parte de aquí. Hay que derivarlo dos veces, ¿no? La primera derivada nos daría la velocidad tangencial, la segunda derivada
la aceleración tangencial. El radio no está cambiando, es el largo de la cuerda. Lo que está cambiando es el ángulo. Entonces, si derivamos esto 2 veces, esto nos queda como L da 2 puntos, ¿no? Acuérdense que el punto es la derivada con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces podremos escribir nuestra ecuación diferencial de movimiento de acuerdo a la segunda ley de Newton como m por L por teta 2 puntos igual a mg seno de teta, y aquí hay que meterle un signo menos, que aquí no se lo puse, se lo podemos poner desde aquí. ¿Por qué? Pues simplemente porque la fuerza va en una dirección tal que el ángulo disminuye. ¿Sí? O sea, si le ponemos aquí direcciones aquí esto, entonces esta va para acá y en esta dirección el ángulo va disminuyendo, entonces por eso es menos de aquí. ¿Ok? Simplemente. Ya está nuestra ecuación diferencial. La masa ya no pinta aquí, lo cual desde este punto pues es algo que vale la pena recalcar. O sea, el movimiento de nuestro péndulo no depende de la masa que tengamos aquí para nada, ¿no? Del valor de la masa. Esto puede valer 1 gramo o 1 tonelada y no cambia en nada la descripción del movimiento, ¿no? Lo cual es algo, pues, no sé cómo decirlo, o sea, es algo, algo sorprendente, ¿no? El movimiento aquí del péndulo no depende de la masa, se cancela, y esto lo podemos escribir si dividimos entre L ponemos teta 2 puntos igual a menos G entre L por el seno de teta. Vamos a definir otra frecuencia así como la que teníamos, o sea, otra omega cuadrada, como la raíz de G entre L. Y entonces podríamos escribir esto como teta 2 puntos igual a, no, pero antes de eso, teta 2 puntos más omega cuadrado seno de teta igual a 0. Compárenla con la ecuación que teníamos para nuestro oscilador armónico del resortito. Y pues chin, casi se parece, pero esto es lo que no jala, ¿no? Fíjense la de acá. O sea, casi tiene esta misma forma, pero aquí es como si tuviéramos el seno de X en vez de tener nada más X. ¿Qué pasa con eso entonces? Que no sirve nuestra descripción. Y tenemos que tirar toda la basura. No, o sea, ya llegamos a esta ecuación. Esta es la ecuación diferencial que describe este movimiento bajo estas condiciones que pusimos, ¿no? Entonces, esta ecuación, pues no hay más. Estamos utilizando nada más la segunda ley de Newton. Lo único que estamos haciendo es despreciar la resistencia y la fricción, pero por lo demás, pues esto en condiciones ideales, por ejemplo, en el vacío, pues esto tiene que seguir esta ecuación diferencial. Esta ya no es una ecuación, sí sigue siendo una ecuación de segundo orden, pero los coeficientes ya no son constantes, ¿ok? Entonces, esta ecuación ni siquiera es lineal, por lo que aparece aquí el seno. Entonces, ya no es tan fácil de resolver como una con coeficientes constantes, y en general el movimiento de un péndulo, pues no va a ser armónico simple, ¿no? Habría que resolver aquí esto por métodos numéricos, como sea, pero no va a ser, no va a seguir un movimiento armónico simple, a menos que el seno lo podríamos reemplazar por el ángulo. ¿Okay? Entonces, en general, pues esta es la ecuación de movimiento de un péndulo.
no va a ser un movimiento armónico simple a menos que tengamos esta condición. Sí, y de hecho sería una condición creo que necesaria y suficiente. Si el seno de teta lo podemos aproximar a teta, entonces pues sí, ¿no? Tendríamos entonces esta ecuación que es exactamente igual a la que llegamos con la de resortito. ¿Sí? Exactamente la misma ecuación, solo que en vez de tener aquí x, pues tenemos el ángulo, pues es exactamente la misma ecuación. Entonces esto pues ya sabemos que tiene soluciones de oscilador armónico simple. Entonces únicamente bajo estas condiciones va a moverse el péndulo como un oscilador armónico simple. ¿Y cuándo podemos poner esto? Pues cuando tengamos ángulos pequeñitos, ¿no? O sea, podemos hacer una expansión de la función del seno en serie de Taylor y nos quedamos con el primer término que ya sabemos que es teta, ¿no? Y los otros términos los despreciamos, los términos cuadráticos, cúbicos y demás los despreciamos, y eh, eso no mete mucho error si es que teta es pequeño, elevado a una potencia, pues sigue siendo más pequeño, y así, ¿no? Entonces, por lo general vamos a tomar ángulos que en grados sean menores a 10 grados. O, Una duda, sí, sí, dime. eh, ¿por qué, este, ahí dice, que S es igual a L, L por teta, ¿no? Y luego de ahí sí la entiendo, pero luego dice, entonces, Acá. bueno, en este caso, ¿por qué L por teta doble punto Ujú. es igual a menos G por el seno de teta? Aquí. Acá. Sí, Ok. Esto de aquí es nada más de que estamos en un arco de circunferencia, ¿no? sí, Entonces, el arco es igual al radio por el ángulo, ¿no? ¿Sí? ujú, Esto lo derivamos dos veces con respecto al tiempo, ¿no? sí, L no cambia, entonces nada más ponemos acá la segunda derivada del arco de circunferencia es igual a la segunda derivada del ángulo por ujú, el radio, ¿no? ¿Ok? sí, Y esto lo metemos acá. O sea, esto de aquí, bueno, si es que aquí tal vez me faltó ponerles. Esta va a ser nuestra aceleración tangencial, ¿no? Porque justo estamos considerando el arco de circunferencia. Entonces, la primera derivada, que sería la velocidad, sería la velocidad tangencial, y la segunda derivada sería la aceleración tangencial. O sea, lo que estoy haciendo es, que tal vez se los tenía que poner aquí, la aceleración tangencial la vamos a tomar justo como la segunda derivada del arco de circunferencia con respecto al tiempo, y esto pues es L por teta dos puntos, ¿sí? sí, Ahora sí. Entonces esto lo metemos aquí. Entonces es lo que está aquí, la masa multiplicada por la aceleración tangencial. Eso tiene que ser igual a la fuerza, la única que tenemos en la dirección tangencial, y el menos, como les decía, es simplemente porque la fuerza es tal que el ángulo disminuye, ¿no? sí, Estamos con respecto a este. Y ya, eso es todo. ¿Sí? sí. Muchas Sí, gracias. sí, de qué. Y esto de aquí, este es G. Bueno. Ok, entonces pues vamos a tomar ángulos menores a 10 grados. Para ángulos menores a 10 grados, todavía esta es una buena aproximación, que no mete mucho error. Lo pueden hacer calculando en radianes, ¿no? Por ejemplo, vean 6 grados, por poner un ejemplo, vean 6 grados, cámbienlo a radianes. O sea, ya pueden tomar cualquier relación de equivalencia, por ejemplo, que pi es igual a 180 grados, para cambiar entre grados y radianes. Ponen 6 grados, haces una regla de 3, ven cuánto les da en radianes,
calculan el seno en radianes. En la calculadora tendrían que cambiar las radianes y vean qué tanto error se mete con esta suposición, ¿no? Van a ver que el seno de 6 grados en radianes es aproximadamente igual a los 6 grados en radianes, ¿no? Bueno, chéquenlo, eso chéquenlo ustedes. Entonces, bajo esta aproximación que se da para ángulos pequeños, nuestra ecuación diferencial es la misma que la del resortito, y entonces el péndulo va a seguir este movimiento de oscilador armónico simple. ¿Okay? Aquí, pues obviamente, dibujé el ángulo muy grande para poderlo explicar mejor, pero entonces que esto se mueva como oscilador armónico simple va a ser nada más para oscilaciones pequeñitas, perdón, para ángulos pequeñitos. ¿Okay? Entonces ahí sí va a estar oscilando entre estas dos posiciones. ¿De acuerdo? Bueno. Y pues lo podemos ver esto también en términos de la energía. Vamos a hacerlo con el resorte y analizarlo aquí con el péndulo simple, ¿no? O sea, vamos a combinar esos dos nada más para hacer la descripción de la energía. Fíjense y simplemente porque del resorte ya vimos cuál era la energía potencial, ¿no? Que es más fácil de sacar que en este caso. También la podemos poner, pero vamos a utilizar la de resorte. Ya quedamos que la fuerza es la de la ley de Hooke y vimos la clase pasada, no me acuerdo, que la energía potencial elástica es un medio de K por X al cuadrado, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Que igual lo sacamos de esto integrando, ¿no? Haciendo la integral del trabajo de F.dr. Y sabemos que eso nos tiene que dar menos el cambio en la energía potencial y con eso identificamos esto, ¿no? Ok, el punto aquí entonces es que tenemos la energía potencial es cuadrática en la posición para el resortito, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de lo que hablábamos de los diagramas de energía? Podemos poner nuestro diagrama de energía en este caso. Y, bueno, voy a poner más. Creo que puedo utilizar esta función, a ver si sale. Ok. Entonces simplemente voy a dibujar la función para la energía, pues va a ser una parábola, ¿no? Esa de un medio por x al cuadrado, un medio de k por x al cuadrado, para la energía potencial del resorte. Pues ahí está, pero me quedó muy feo. No soy muy bueno para dibujar estas cosas aquí. No me queda como yo quería. Bueno, a fin de cuentas esto es una parábola, ¿no? Vamos a ponerlo así. Supongo que esa es nuestra parábola. Entonces, esto es lo que nos da la energía potencial, ¿no? Este sería nuestro diagrama de energía. Esta es la energía potencial. La energía total del sistema pues va a estar dada por algún valor. Vamos a suponer que pues, está por aquí. Esto sería la energía total. Acuérdense que la energía total es la energía cinética más la energía potencial. En este caso nada, estamos suponiendo que tenemos nuestro resorte ahí oscilando de un lado para otro. O sea, en el eje de las X tenemos la energía potencial, perdón, en el eje de las Y, y este pues es el eje de las X, ¿no?
Esto entonces es la energía total. Y acá estarían los puntos de retorno. O sea, entonces, otra forma de ver esto del oscilador armónico simple es como tener una partícula en este pozo de potencial simétrico, ¿no? De algo que ya les había explicado así brevemente cuando vimos los diagramas de energía. Estamos en un pozo de potencial y nuestra partícula está oscilando de este punto a este punto de manera armónica, en términos de senos o cosenos, ¿ok? Dada esta energía, ¿no? La mínima energía que puede tener, pues es que esto sea cero, y entonces estaríamos acá, ¿no? Vamos a ver qué pasa aquí. Fíjense en... Si estamos aquí, por ejemplo, en este punto, entonces aquí, ¿cuánto valdría la energía cinética? Nada más de ver esta ecuación. Si estamos justo aquí, pues estamos aquí sobre la parábola, ¿no? De nuestra energía potencial. O sea, nada más tenemos esta parte, esto sería cero aquí, ¿no? O sea, aquí en esto, en este punto, la energía cinética sería cero, porque estamos acá sobre este. Y conforme nos vamos moviendo, entonces, vamos a llegar acá a otro punto donde la energía cinética sea cero. Eso correspondería a los puntos de máxima compresión y de estiramiento máximo, ¿no? O sea, en ese instante, justo cuando llega a ese punto máximo de compresión o de estiramiento, el que sea, está instantáneamente en reposo, ¿ok? Solamente tiene energía potencial. Luego va de regreso para el otro punto, se empieza a mover y tiene una combinación de energía potencial más energía cinética, ¿no? Por ejemplo, si pues, estamos por acá, entonces aquí pues esto tiene un cierto valor de la energía potencial. Esta es la energía total. Esta diferencia, acuérdense, es la energía cinética, ¿no? Entonces, en este punto, pues va a tener este cierto valor de energía cinética. Están en algún punto intermedio de la trayectoria. Tiene una cierta energía cinética más una cierta energía potencial. La suma de esos dos pues, nos da la energía total. Llega al punto de equilibrio, que en el caso del resorte, pues es justo cuando pasa en la posición donde no está estirado ni comprimido. Llega aquí al punto de equilibrio. En este punto, esta distancia entre la energía total y la energía potencial es máxima, ¿no? O sea, aquí estaríamos en... Tendría todo esto de energía cinética y tendría cero de energía potencial, porque justo pues estamos en el cero del potencial, de la energía potencial, ¿ok? Entonces aquí en este punto, la energía cinética es máxima y la energía potencial pues es cero, ¿no? ¿Ok? Pasa a la posición de equilibrio y tenemos algo simétrico con respecto a lo que teníamos acá, ¿no? Acá tendríamos otro punto simétrico a este, donde tendrían el mismo valor de energía cinética y el mismo valor de energía potencial, y así, ¿no? Hasta que llega a la otra posición, el otro punto de retorno, donde instantáneamente está en reposo y solo tiene energía potencial y va de regreso. ¿Ok? Entonces, este sería haciendo un análisis en cuanto a la energía, ¿no? Ese sería el movimiento de un oscilador armónico en cuanto a la energía. Y lo mismo va a pasar acá con el péndulo simple bajo estas condiciones. Podemos calcular el potencial y también nos va a quedar cuadrático bajo estas condiciones que ya teníamos para que tuviéramos un oscilador armónico simple. Igual lo podemos entender así en términos de la energía, ¿no? O sea, cuando estamos acá,
Aquí la energía potencial que tendríamos sería la gravitacional, ¿no? No sería la del resorte. Cuando estamos acá, si acá ponemos el cero del potencial gravitacional, entonces cuando está acá en el punto máximo donde elevamos la masa esta, tiene únicamente energía potencial, ¿ok? Y no se está moviendo. Lo soltamos, se empieza a mover, entonces acá en esta trayectoria pues tiene tanto energía cinética como potencial. Llega aquí, donde estaríamos en el cero del potencial, y acá la velocidad sería máxima. Por ejemplo, acá sí, aquí justo la velocidad tangencial sería máxima, se está moviendo para acá. Y tendría cero energía potencial. Y se sigue moviendo, la velocidad va disminuyendo, va cambiando de dirección, obviamente, o sea, va siguiendo, siempre esta va a ser tangente aquí a la trayectoria, pero también va disminuyendo en magnitud, hasta que acá es cero. Aquí instantáneamente está en reposo y estaríamos otra vez en un máximo del potencial, tendría pura energía potencial, y va de regreso, pasa para acá, o aquí tendríamos otra vez la velocidad máxima en la dirección opuesta, y así, ¿no? Va disminuyendo la magnitud de la velocidad hasta que acá está instantáneamente en reposo, y así está oscilando, ¿no? Pero aquí es también un buen ejemplo para ver esto de la conservación de la energía. Entonces simplemente esto que aquí es energía, puramente energía potencial, acá es puramente energía cinética, y acá en estas partes intermedias pues tenemos de las dos, ¿no? ¿Ok? Bueno. Entonces, esa sería la descripción en cuanto a la energía. Ahí, bueno, aquí para el péndulo simple, entonces, podemos definir las mismas cosas que teníamos. O sea, esto es la frecuencia angular. Déjenme ponerlo acá. De hecho, aquí se los puse mal. Esto está mal, ¿no? Omega. Aquí sin el cuadrado. O sea, igual que el otro. Omega lo definimos con la raíz de G entre L, y omega al cuadrado le quitamos la raíz, ¿no? Para que nos quede la ecuación esta, si no, no es lo mismo. ¿Ok? En el caso del resorte, pues teníamos aquí K entre M. En el caso del péndulo, esto es G entre L, ¿no? Entonces, para este caso de ángulos pequeños, pues también la frecuencia con la que está oscilando no depende de la masa, lo que ya habíamos visto desde acá. Depende nada más del largo de nuestra cuerda y pues de la aceleración de la gravedad, ¿no? Del valor de G. ¿Okay? Mientras más pequeña sea la cuerda, la frecuencia de oscilación va a ser mayor. Va a estar esto oscilando más rápido. Mientras más larga sea la cuerda, la frecuencia de oscilación va a ser menor. ¿Okay? Y bueno, parece ser que justo este concepto es lo que utilizó Galileo como sus relojes, ¿no? Utilizó un péndulo para medir tiempos con unas cuerdas suficientemente largas y un ángulo pequeñito. Entonces se puede disminuir aquí la frecuencia. Y todo lo demás que teníamos, la frecuencia lineal y el periodo, pues sigue siendo la misma definición, solo que para el caso del péndulo simple, pues ahora tenemos este, ¿no? O sea, lo voy a poner acá simplemente. La frecuencia angular es G, la raíz cuadrada de G entre L. Entonces, la frecuencia lineal nu va a ser 1 entre 2pi por esta misma raíz. Y el periodo pues va a ser el inverso de esto, ¿no? El tiempo que tarda un ciclo pues va a ser 2pi entre L entre G. Digo, 2pi por la raíz de L entre G. ¿Ok? Igual que para el resortito. Bueno.
Entonces, por el momento ya tenemos todo lo que necesitamos para el oscilador armónico simple. En las siguientes clases vamos a ver más ejemplos. Ahorita les dejé ahí que estudiaran un capítulo del libro para la parte de gravedad. Entonces, la siguiente clase vamos a retomar esa. Ya no me voy a tener mucho con la parte de la gravedad. O sea, terminen de leer esa parte que les puse para que vean. Vamos a utilizar esta expresión para la fuerza de gravedad. Pues nada más para que vean qué explicación tiene. Y una vez que tienen esto, ahí mismo lo pueden leer, o incluso ustedes lo pueden calcular. La energía potencial gravitacional, en este caso, U va a ser menos GMM entre R. O sea, lo que quiero que vean es de dónde sale esta, cómo sale esta. Y si se acuerdan, nosotros habíamos visto que la energía potencial gravitacional la habíamos definido como mgy, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces nada más vean cómo está relacionada esta con esta, ¿no? Esta es la expresión más general. Esta es la ley de gravitación universal de Newton. Es la expresión para la fuerza de gravedad entre dos objetos de masa m y m, donde esta m mayúscula pues, es la masa del cuerpo celeste, digamos, del planeta. Y esta es la atracción de algo que está en la superficie del planeta, ¿no? Bueno, nada más chequen de dónde salen estas cosas, cuál es la relación entre estas dos. Ya no me voy a tener mucho en estos dos y vamos a utilizar esto directamente para irnos a las leyes de Kepler, o sea, de ver cómo con las puras leyes de Newton y esto que sabemos de la gravedad, vamos a llegar a lo que Kepler dedujo con puras pues datos observacionales y que luego Newton explicó ya utilizando su dinámica, las leyes de Kepler de por qué los planetas siguen órbitas circulares y demás. Perdón, órbitas elípticas y demás, ¿no? Y de ahí también vamos a sacar las órbitas circulares y parabólicas y demás. ¿Ok? Bueno, pero entonces por lo pronto esto lo dejamos aquí. Y retomamos el oscilador armónico un poco más adelante.